Aquí estamos para adorarte, para exaltarte. Martes 21 de marzo. Hermanos, es una bendición el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 3 y del 5 al 16. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos, paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído corresponde, de acuerdo al Evangelio de San Juan, al tercer milagro o la tercer señal, como le llama este Evangelio, que el Señor Jesús realizó, de 7 señales que se nos van a presentar en todo el Evangelio de San Juan. Hoy entonces se nos habla de la tercera señal, y en esta señal, y la cual consiste, ¿verdad?, en la sanación de un paralítico. Ahora, el texto inicia, ¿verdad?, los primeros versículos nos dice que se celebraba una fiesta para los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahora, esto es importante porque, aunque no se nos dice qué fiesta era la que se celebraba, sabemos nosotros que en la ley de Moisés Dios había observado 3 fiestas importantes, en las cuales todo varón mayor de 12 años debía de asistir al templo para celebrar estas fiestas. Estas 3 fiestas importantes eran la fiesta de la Pascua, que era conocida también como la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Luego estaba la fiesta de Pentecostés, conocida también como la fiesta de las primicias o la fiesta de las 7 semanas, y número 3, la fiesta de los tabernáculos, conocida también como la fiesta de las enramadas. De acuerdo a la ley de Moisés, todo varón mayor de 12 años debía de asistir al templo para estas fiestas. Jesús entonces asiste a esta fiesta. Ahora, esta es una de las razones, fíjese, por la cual se sabe que el ministerio público del Señor Jesús duró 3 años, porque de acuerdo al Evangelio de San Juan, Jesús fue a 3 fiestas de Pascua,
Y fue en la tercera fiesta donde él murió. Y claramente los evangelios, el Evangelio de San Juan, nos van a hablar de eso, cuando en el capítulo 2 nos habla que Jesús está en Jerusalén. Ahora en el capítulo 5 se nos presenta que otra vez Jesús ha subido a Jerusalén, y en el capítulo 13 por tercera vez veremos cómo Jesús ha vuelto a Jerusalén. Esa es, insisto, la explicación por la cual se cree que el ministerio del Señor duró 3 años. Pero ahora veamos entonces cómo se nos dice que cuando el Señor llega a Jerusalén, ahora llega a una de las puertas de la muralla de Jerusalén, que era una de las puertas llamada la puerta de las ovejas. Pero en esta puerta de las ovejas había una piscina o un estanque, como le llama el texto, llamada Betesda en hebreo. O sea, Betesda es una palabra en hebreo que lo que significa es casa de misericordia, ¿verdad? Esto sabemos nosotros porque la palabra Bet es casa, ¿verdad? Recuerde, van a haber otras palabras que en estos días se van a poner de moda, como por ejemplo Betania, ¿verdad? Que es una de las aldeas cercanas a Jerusalén. Betfagé, que es una de las aldeas entre Jericó y Jerusalén, ¿verdad? O sea, vamos a estar viendo esos nombres que todos comenzaban con la cifra o la sílaba Bet, que lo que significa es casa, ¿verdad? Ahora, bueno, recordemos Betel, ¿verdad? Que era casa de Dios. Ahora vemos cómo este estanque se llamaba Betesda, que significa casa de misericordia. Ahora, esta piscina, ¿verdad? Por decirlo de una manera, sabemos que estaba junto a la puerta de las ovejas. Y es que, hermanos, Jerusalén tenía 12 puertas en su muralla. Recordemos que era una ciudad amurallada, ¿verdad? Por seguridad. Y se nos habla ahora de la puerta de las ovejas. Y junto a esta puerta estaba esta piscina que recibía este nombre, ¿verdad? El nombre de Betesda. Es interesante cómo, según excavaciones que se han hecho en los últimos años, se ha descubierto que este lugar existió, pues se han encontrado que esta piscina tenía una medida de 90 metros de largo y 25 metros de ancho. O sea, esto es algún dato interesante, ¿verdad? Porque la historia pues comprueba, ¿verdad?, que en realidad existió este lugar. Ahora, en esta piscina yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre, el cual hoy se nos describe que llevaba 38 años enfermo y esperando el recibir un milagro. Al verlo Jesús tendido, que estaba ahí pues a la orilla de la piscina, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, notemos cómo el Señor Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Ahora, pareciera, hermanos, como que la pregunta es un poquito inadecuada, ¿verdad? Porque Jesús le pregunta: ¿quieres curarte? Y claro que el hombre quería curarse, ¿verdad? O sea, sabía que él necesitaba curarse. Pero usted se pregunta tal vez, ¿y por qué es que Jesús entonces le pregunta si era obvio que él se quería curar? Y se lo pregunta, fíjese, por 2, 3 cosas que rápidamente las podemos mencionar. Número 1, el Señor se lo pregunta porque recordemos que el enfermo no le había pedido ayuda a Jesús. O sea, es distinto, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en los otros casos que hemos visto en los evangelios,
Era el enfermo o los enfermos quienes le pedían a Jesús un milagro, quienes le pedían que les sanara, que les perdonara, que les redimiera, etcétera. Pero aquí vemos cómo al Señor el paralítico no le ha pedido nada. O sea, es el Señor el que le ofrece la sanación. Pero también recordemos que otra de las razones por las cuales Jesús le hace la pregunta es porque muchos inválidos o muchas personas con deficiencias o con minusvalías en su cuerpo, su invalidez se volvía un tipo de vida, o sea, un modus vivendi, como le llamamos. Y al ser sanado, esta persona perdía pues sus ingresos, ¿verdad? O sea, eso es importante. Por eso es que el Señor le va a preguntar si él quería ser sanado. Y podríamos mencionar incluso una tercera razón por la cual le preguntó, y es porque es posible que el hombre estuviera desanimado y ya no tuviera voluntad de curarse. Entonces vemos cómo la pregunta sí era necesaria, ¿verdad? Porque obviamente pues era necesario que el paralítico se diera cuenta de su necesidad de ser sano. Ahora, veamos entonces lo que el paralítico le responde. Y le dice: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Notemos que el paralítico no le dice sí, ni le dice no. Pero en la respuesta deja claro que él en realidad sí se quiere curar, pero que la sanación que él esperaba era de acuerdo, hermanos, a una tradición que se daba en ese lugar. Algunas versiones bíblicas nos narran lo que se creía, ¿verdad?, que era pues obviamente una tradición, y es que se creía que en ese estanque de Betesda de vez en cuando bajaba, decían las creencias, bajaba un ángel, y cuando ese ángel movía las aguas, el primer enfermo que se lanzara al agua, esa persona era sana. Esa era la creencia que tenían los israelitas. Y por esa razón es que este hombre le dice: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. O sea, otra persona ha recibido ya la sanidad. Pero Jesús entonces, con esa respuesta, se da cuenta que en realidad el hombre sí quería ser sanado. Lo único que su confianza en ese momento de sanidad estaba puesta obviamente en aquellas aguas, en aquel estanque, en aquella piscina. Claro, probablemente este hombre no conocía a Jesús, pero Jesús sí lo conocía a él. Jesús sí sabía de su necesidad. El Señor sí estaba muy claro y muy conocedor que aquella persona necesitaba de su presencia. Por esa razón es que el Señor le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. O sea, notemos que la orden es clara, ¿verdad? Levántate. O sea, él estaba postrado en una camilla. Toma tu camilla y anda. O sea, mueve la camilla, ¿verdad? Pero vea qué interesante, porque se nos dice: al momento el hombre quedó curado. O sea, gloria a Dios, ahora este hombre estaba sano. Pero dice que tomó su camilla y se puso a andar. O sea, como el Señor justamente le había dicho. Pero aquel día era día sábado. Era día sábado. Y por esa razón es que se desató obviamente una crítica para el Señor Jesús. Pero notemos algo que
pareciera como que puede pasar inadvertido. Y es que, hermanos, ahí juntamente con este paralítico había mucha gente, y estos, a pesar de que veían al paralítico y sabían que tenía 38 años, ellos no habían ayudado a este hombre a meterse al estanque. O sea, ellos no habían ayudado, al contrario, como va a decir el paralítico, otros son los que se lanzan y llegan primero, y cuando yo llego, pues ya no soy el primero. Pero ¿por qué es que estas personas están viendo al paralítico ahí, saben que necesita, saben que sufre, etcétera, etcétera, pero porque ellos no habían hecho algo? Y no habían hecho nada, hermanos, porque lamentablemente en ellos no había amor, no había la misericordia que sí estaba en el Señor Jesús, y que movió al Señor a ayudarle a aquella mujer. Pero eso sucede hoy en día porque conocemos personas enfermas que en lugar de ayudarles, el mundo los ignora. O sea, este hombre, de parte de los hombres, no tenía esperanza. Él le dijo a Jesús, recordemos cuando le dijo, no hay nadie quien me ayude. O sea, él no tenía confianza en nadie. Pero así hay personas que se sienten hoy en día, personas que se sienten solos, ignorados, abandonados. Pero el Señor muestra su misericordia al enfermo, aunque los hombres mostraran indiferencia. Jesús está siempre dispuesto a ayudarnos. Por eso el Señor, sin preguntar, le dice, levántate y toma tu camilla y anda. Al instante, dice la palabra, aquel hombre quedó sano. Pero, como le dije, ese día era sábado, y eso le traerá problemas al Señor Jesús, pues pareciera que a propósito el Señor Jesús sanaba en sábado. Pero ¿por qué es que el sábado era un problema? Y es porque claramente se sabe que el sábado era el día de reposo, y para ellos el día de reposo no estaba permitido hacer ninguna actividad. Por eso le dicen, no te es permitido cargar tu camilla en el sábado, porque ellos entendían que no había que hacer nada. Pero eso es lo que ya nosotros hoy en día conocemos como religiosidad, ¿verdad? Como aquellas personas que olvidan que así como el Señor les dijo a los fariseos, ¿acaso no sueltan ustedes el asno el día sábado para que vaya a beber, para que vaya a comer? Así también les va a decir el Señor, es necesario que la obra de Dios se haga para ser liberados de los problemas y de las enfermedades que puedan golpear nuestras vidas. Por eso, creo que este evangelio verdaderamente nos deja a nosotros varias enseñanzas. Y es que, hermanos, a las personas que sufren, nosotros debemos de buscar la forma de ayudarles. O sea, siempre van a haber personas necesitadas alrededor nuestro, pero no podemos ser indiferentes ante las necesidades de los demás. No podemos decir, bueno, gracias a Dios que no soy yo, que es Él. No, porque al contrario, la solidaridad debe de ser siempre nuestro elemento. Otra enseñanza también es que hay un Cristo, hermanos, misericordioso, que nos quiere bendecir. Hay un Cristo que conoce nuestras debilidades,
conoce nuestras necesidades y que en su momento el Señor es tan fiel que Él es el que va a obrar en nuestras vidas. Por eso es que notemos que más tarde, dice la palabra, Jesús lo encontró y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Ojo, no es que por el pecado le iba a volver algo peor, sino porque si seguía el mismo camino, la consecuencia iba a ser trágica y de esa manera no se iba a salvar, ¿verdad?, del castigo. Pero hermanos, esto también ahora nos enseña a nosotros que debemos de apartarnos del pecado, que debemos de apartarnos de esos caminos que nos roban la gracia, que nos roban la bendición, y por sobre todo debemos de alabar y glorificar a Dios. Yo le animo para que este día podamos honrar el nombre hermoso, el nombre bello de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor en este hermoso día nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.